nos vamos a dar inicio a esta siguiente sesión en la cual veremos el tema de transferencia de riesgos y hay algunos instrumentos que históricamente ha aplicado el ser humano, como el mutualismo o los seguros. Y bueno, la transferencia de riesgos significa en términos económicos eh, que alguien más cubra los daños, las pérdidas y los costos adicionales. Por lo tanto, hemos venido estudiando daños, pérdidas, costos adicionales en materia de desastres. Y aquí lo importante es, en términos financieros, qué hacemos para pagarlo. Y algunos instrumentos que han sido muy interesantes son, en primer lugar, las sociedades mutualistas y los seguros. Hemos dicho que para atender un desastre, las capacidades que tenemos que desarrollar son de inteligencia, de coordinación, pero también el tema de recursos, de movilización de recursos, y en eso vamos a centrar la sesión del día de hoy. Pero ahora lo veremos de manera distinta. Colocaremos en el centro el tema de los recursos. Como verán, este tema de inteligencia, movilización de recursos, coordinación, no necesariamente son lineales, sino que ocurren de manera simultánea y uno fortalece al otro. Entonces, en cuanto al tema de recursos, podemos decir que podemos tener un enfoque técnico, es decir, hay que definir técnicamente cuál es la mejor solución a un cierto problema del desastre. Y ese enfoque técnico pues tiene que ver con comprender los peligros, con comprender las vulnerabilidades y sobre todo determinar el área de afectación, la intensidad de la afectación, qué provocó el riesgo y cómo le hacemos para reducir daños y pérdidas para un futuro también. También hay un enfoque logístico en la movilización de recursos y esto pues tiene que ver con cómo hacemos llegar esos recursos a las personas que en verdad lo necesitan. Y esto lo hemos visto, se mezcla entre la logística, que es entregar las cosas, las mercancías en el lugar que se les requiere y en el momento en el que se les requiere, pero por otro lado también ahí se mezcla el análisis y el estudio de mercados, porque es importante saber qué vamos a entregar y que esa entrega no afecte los mercados locales y por otro lado que los fortalezca. Entonces, mientras más conseguimos las cosas en los mercados locales, menos logística necesitamos y por lo tanto, además de que reducimos este problema logístico, también incrementamos la recuperación económica de la zona afectada. Pero también hay un enfoque financiero, es decir, todo esto requiere dinero y el enfoque financiero pues implica primero hacer una evaluación de daños, pérdidas, saber qué es lo que cuesta, pero también saber técnicamente cuál es la solución y también debemos saber cómo vamos a hacer llegar esa solución en términos logísticos. Entonces nuevamente vemos estos círculos donde un dato mejora al otro y sucesivamente podemos ir definiendo cuánto dinero se requiere para atender un cierto desastre. También hemos dicho que el dinero no viene de una sola fuente, sino que puede venir de muchas fuentes. Y en este caso, quisiera yo que pensaran ustedes en un accidente de microbús. ¿Y por qué digo esto? Porque los grupos de microbuseros utilizan habitualmente sociedades mutualistas. ¿Qué es una sociedad mutualista? Es un conjunto de personas que actúan voluntariamente para constituir un fondo de ayuda económica. Imagínense que nos preocupa regresar a la escuela, entonces todos vamos a hacer un fondo de ayuda económica de a 10 pesos a la semana, todos vamos a pagar 10 pesos a la semana, por si algunos nos asaltan y nos roban el teléfono, pues entonces pues entre todos le ayudamos a recuperar su teléfono. Esto originalmente pasaba con las empresas navieras que mandaban sus barcos y muchos de ellos no regresaban, simplemente en el camino se hundían. Y para eso, pues se constituyeron en sociedades mutualistas que abonaban dinero y se iba juntando dinero. Y entonces ese dinero se va juntando y cuando hay un problema, pues entonces de ahí se obtiene. Entonces, este fondo se constituye por aportaciones periódicas en efectivo a título de colaboración. Entonces, cada miembro de la sociedad mutualista va dando dinero
periódicamente para estar en la sociedad. Y esto es con la finalidad de auxiliar a los miembros en caso de enfermedad, accidente o riesgos naturales. Habitualmente, las sociedades mutualistas más importantes fueron constituidas particularmente alrededor de grupos de personas que querían cuidar su salud. Entonces, antes del seguro social había sociedades mutualistas, todo el mundo pagaba y si alguien se enfermaba, los costos de los hospitales y las medicinas lo pagaba la sociedad. Aquí vemos el caso de los microbuseros. Estos microbuses están constituidos habitualmente en sociedades mutualistas y en caso de que haya un accidente no va un seguro, van los representantes de la sociedad mutualista y con ese dinero se pagan abogados, incluso con ese dinero ya compraron talleres, tienen talleres, pagan mecánicos y esto en cuanto a riesgos naturales se ha aplicado poco, pero su principal fuerza fue para el seguro de gastos médicos o seguro de vida, antes de que existiera el seguro social u otros instrumentos. Vamos a ver cómo siguen operando esto en términos de los microbuseros. Bueno, esto lo tomé del Diccionario Jurídico Mexicano. Veamos un video sobre el tema. ¿Usted conoce la diferencia entre una aseguradora y una sociedad mutualista? Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, explica que una aseguradora es una entidad financiera, es decir, un intermediario que administra y presta dinero. En una aseguradora yo pago una prima e independientemente de que exista o no dinero en la aseguradora, van a solventar los gastos que yo pueda incurrir si tengo un accidente. Entonces, al firmar un contrato con alguna aseguradora para proteger un auto, casa o incluso la vida de alguien, nos comprometemos a pagar una suma fija por cierto tiempo. Cuando surge algún percance, la empresa responde por los daños ocasionados a todas las personas o bienes involucrados. En cambio, al formar una sociedad mutualista, no necesariamente existe la firma de un documento. Un grupo de personas decide aportar cada X tiempo una cantidad de dinero para que en caso de que tengan un accidente, de ese dinero que se va juntando, se toma para hacer frente al accidente. Es decir, imagine que usted y 4 amigos se unen para formar una sociedad mutualista. No firman ningún contrato o póliza, pero cada uno aporta algo de dinero que a la larga se convierte en un fondo. Si hay algún accidente, echarán mano de esto, aunque es posible que no alcance para cubrir los gastos generados a terceras personas. Las sociedades mutualistas, al no ser entidades financieras, no pueden ser atendidas ni reguladas por la CONDUCEF. Una aseguradora sí es atendida y sí es supervisada, regulada, e incluso si tú tienes una inconformidad contra una aseguradora, tú puedes recurrir a la CONDUCEF. Muchas rutas de transporte público forman sociedades mutualistas en vez de asegurarse. Si una pecera tiene un accidente contra otro automóvil, pues lo más seguro es que la mutualidad, primero que todo, le repare la pecera al que chocó. Y en segundo lugar, si tal vez alcanza, le pagan el daño al conductor afectado. En México existen solo 2 sociedades mutualistas registradas ante la CONDUCEF. ¿Es mejor tener una aseguradora o es mejor incluso para protección misma de la persona tener contratado un seguro que pertenecer a una sociedad mutualista? A quien corresponda Jocelyn González. Ok, aquí vemos entonces la diferencia, que uno es un grupo de personas que forman un fondo a partir de aportaciones y el otro en realidad es un contrato de una sociedad donde tú pagas una prima. Entonces aquí parte de la dificultad es saber cuál debe de ser la aportación en el caso de una sociedad mutualista y por otro lado cuál debe de ser la prima en el caso de un seguro. Y esto desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando. Ahora, no sé si notaron ustedes cómo hubo como un sesgo negativo hacia la mutual. Es decir, este cuate dijo, es mejor que tengas un seguro a que participes en una sociedad mutualista. Entonces tienen ventajas y tienen desventajas.
Las sociedades mutualistas que se dedicaban a la salud desaparecieron hace mucho tiempo, pues porque aparecieron el Seguro Social y el ISSSTE y el FOBISSSTE y todo esto. Aparecieron seguros del gobierno, donde el gobierno era el que administraba el dinero. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Si no hay accidentes, se va juntando un fondo más grande en la sociedad mutualista al grado que lo pueden invertir en otras cosas. En cambio, si tú pagas un seguro, pues se terminó el año y tú te quedaste sin nada. Aquí lo importante es determinar que la prima realmente cubra tu riesgo. Vamos a ver algo más sobre sociedades mutualistas, un poco de un video que les mandé hace unos días, de Matías Petersen. Era importante en esa línea. Pero no solo eso, sino que también era importante en otra línea, y es que las sociedades de socorro mutuo no eran meras compañías de seguros, sino que eran verdaderas comunidades, ¿ya? Existían sociedades de carácter más bien masónico, de carácter protestante, católico, judío, dependiendo del país, ¿no es cierto? Y entonces la vida de la sociedad giraba en torno a no solamente las pensiones y la salud, ¿no es cierto?, sino que principalmente giraba en torno a una serie de prácticas comunes y de ideales comunes, digámoslo así. Y es muy interesante notar, el caso inglés es el más emblemático porque es probablemente donde la penetración de estas sociedades fue mayor, pero hay otros casos igual de interesantes, ¿no? Pero en el caso inglés lo más interesante es notar que muchas de estas sociedades construyeron sus propios hospitales, ¿ya? Entonces, la misma sociedad mutualista o Friendly Society en el caso inglés era la que no es que contratara, ¿no es cierto?, enviara a uno de sus socios a un médico privado y después le reembolsara, sino que era la misma sociedad la que tenía un hospital para atender a todos los miembros de esa sociedad. Hay varias cosas interesantes que se pueden comentar respecto del funcionamiento de estas sociedades, pero quisiera antes derribar algunos mitos que existen respecto de estas mismas. El primero de ellos es que estas sociedades, ¿no es cierto?, eran ineficientes económicamente, ¿ya? Entonces, un argumento de por qué es tan importante, por qué decayeron tan fuertemente en la primera mitad del siglo XX las sociedades mutualistas, tiene que ver con que las compañías de seguro que comienzan a surgir en ese entonces son mucho más eficientes en la provisión de estos seguros de salud y de vejez, ¿no? Pero ese argumento no es correcto, al menos no es lo que la investigación contemporánea nos dice, porque principalmente lo que ocurría es que las sociedades de socorro mutuo podían hacer frente a dos problemas que son más o menos endémicos en un mercado de seguros, ¿ya? Entonces quiero explicar una cosa que puede parecer un poco técnica, pero que es importante para entender la operatividad, ¿no es cierto? Y en qué sentido las sociedades mutualistas podían ser estables financieramente. Cualquier seguro de salud, de vejez, seguro del auto, lo que ustedes se imaginen como un seguro, está afecto, ¿no es cierto?, a dos problemas que los economistas llaman problemas de información, ¿ya? El primero de ellos es un problema que se conoce como información asimétrica. Cuando yo voy a la compañía de seguro a pedir un seguro de salud, por ejemplo, la compañía sabe menos que yo de mi propia salud. Y yo podría eventualmente ocultar alguna enfermedad crónica, lo que hoy día llamamos las famosas preexistencias, etc. Y entonces la compañía tiene que asegurarse mediante mecanismos a veces bien tortuosos, ¿no es cierto?, declaraciones de salud, etc., de que yo no esté mintiendo respecto de mi estado de salud. Y eso genera que los precios que se cobran en los mercados de seguros son precios que a veces no reflejan bien el riesgo personal de cada una de las personas. Dicho en simple, aquellos que están en perfecto estado de salud, pero que la compañía no puede corroborar 100% que esté en perfecto estado de salud, van a ser castigados en el precio, porque hay personas que, estando en mala salud, mienten, ¿no es cierto? Y entonces la compañía de salud tiene que cobrar, la compañía de seguros tiene que cobrar un precio que es más o menos el promedio de lo que le cobraría a alguien sano versus a alguien no tan sano, ¿no? Hay otros mecanismos mediante los cuales las compañías de seguros pueden resolver esos problemas, pero en general es un problema importante en los mercados de seguros. Información asimétrica. Segundo problema importante en los mercados de seguros es lo que los economistas llaman riesgo moral, ¿ya? Riesgo moral es un término que significa básicamente la
el posible comportamiento oportunista del asegurado una vez que se ha firmado el contrato, ¿ya? Supongamos que yo estoy en perfecto estado de salud y firmo un contrato de seguro de vida, ¿no es cierto?, con una compañía de seguro, y apenas firmo el contrato, me inscribo, ¿no es cierto?, en una academia de qué sé yo, de paracaidismo o algún deporte extremo, ¿ya? La compañía de seguro no sabía de eso, no tenía cómo averiguarlo porque yo no hacía ese deporte antes, pero una vez que estoy asegurado, quizás tengo incentivos a arriesgarme más de lo que lo hubiera hecho antes de tener un seguro. Entonces el riesgo que percibía la compañía en mí ahora ha cambiado, pero sin embargo ya está firmado el contrato y ya me cobró un precio por ese riesgo que la compañía había percibido previo a la firma del contrato. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los seguros de salud. Una vez que yo estoy asegurado, puedo quizás tener incentivos a cuidarme menos de lo que lo haría si no tuviera un seguro de salud. Ok, eso son dos problemas importantes. Y este segundo problema, información asimétrica, riesgo moral, el problema de riesgo moral, ¿no es cierto?, también tiene implicancias en términos prácticos con algo que los economistas llaman monitoreo. Una vez que yo me he enfermado, ¿ya? Una vez que yo me he enfermado, o perdón, una vez que he firmado el contrato de salud, el contrato, con la compañía de seguro, yo podría eventualmente mentirle a la compañía y decirle que me enfermé cuando eso no es cierto, ¿sí? Quien no ha escuchado la historia cuando, o quizá, en fin, este es un ejemplo medio antiguo, aquí se me cae un poco el carné, pero era muy común antes, cuando los autos tenían radios que se sacaban, ¿no es cierto? Paneles de radio, había que sacar el panel para que uno no le robaran la radio, etcétera, etcétera, pero muchos fraudes ocurrían de gente que se robaba a sí misma su radio para cambiarla por una mejor, entonces denunciaba a la compañía de seguros que le habían robado la radio, le devolvían la plata y ponía un poco de plata más y con eso se compraba una radio mejor, ¿no? Entonces, ese riesgo siempre existe y en el mercado de los seguros de salud, el riesgo se da en el sentido de que yo podría mentir sobre una enfermedad en particular y tendría que la compañía siempre asegurarse de que efectivamente yo estuve enfermo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a pedir un reembolso a una ISAPRE, por ejemplo, en Chile, les van a pedir, por lo mismo, les van a pedir órdenes médicas, boletas, comprobantes de que usted de verdad estuvo enfermo, ¿no? Ok, ¿qué tiene que ver esto con las sociedades mutualistas? Las sociedades mutualistas, como son una especie de cooperativa de consumidores, ¿ya? Eso es lo que son, una cooperativa de consumidores, es mucho más fácil eh, lidiar con estos problemas de información asimétrica y riesgo moral. Primero, porque todos se conocen entre todos, y por lo tanto esa distancia que existe entre la información que tiene la compañía de seguros versus la información que tiene el potencial asegurado se achica bastante. Segundo, riesgo moral. Monitorear que la gente esté efectivamente cuidándose o esté efectivamente diciendo la verdad respecto de su enfermedad, también se achica bastante el problema en la medida en que todos se conocen y se monitorean mutuamente. Y no solamente se conocen porque son parte de una misma sociedad, se conocen porque tienen comidas juntos, bailes juntos, porque hay una vida en torno a la sociedad. Entonces, esos dos problemas, según la investigación contemporánea, hacen que sea poco plausible pensar que las sociedades mutualistas eran ineficientes desde el punto de vista financiero. Por el contrario, mucha gente señala, ¿no es cierto?, que esas sociedades eran efectivamente sustentables financieramente, y no solo eso, sino que justamente por esta habilidad de lidiar con los problemas de información asimétrica y riesgo moral, son, ¿no es cierto?, mucho más estables en cierto sentido que las sociedades, que las compañías de seguro privado. ¿Qué explica entonces la caída en la vigencia, en la vitalidad de las sociedades de socorro mutuo o mutualistas? Bueno, hay varias explicaciones ya. Una de ellas tiene que ver con la que ya les decía antes, que es que las compañías de seguro privadas, es decir, empresas con fin de lucro que venden seguro, serían más eficientes que las sociedades mutualistas en la provisión de estos bienes como salud, seguros de salud y seguros de vejez, y por lo tanto habrían desplazado del mercado a las sociedades mutualistas. Pero, como les explicaba recién, esa hipótesis es poco plausible en la medida en que las sociedades mutualistas eran efectivamente estables financieramente. De hecho, no solamente eran estables, sino que una cosa muy interesante, que es que cuando uno, esto es interesante quizás para algunos, ¿no? Pero si a usted le gusta las matemáticas, ustedes se darán cuenta que para calcular una prima de un seguro,
hay que tener tablas actuariales, es decir, tablas que midan el riesgo y calculen la prima que debe cobrarme una compañía de seguro por asumir ese riesgo. El riesgo de devolverme la plata en caso de enfermedad, de devolverme la plata en caso de que choque mi auto, etc. Y fíjense que las tablas actuariales, no solo para los seguros de salud, sino que sobre todo para los seguros de vejez, de cálculo de cuánto tiempo va a vivir una persona y por lo tanto cuánto tiene que hacerse cargo la compañía de seguro por cuántos años de esa persona, las tablas actuariales, ¿no es cierto?, fueron desarrolladas en parte gracias a las sociedades mutualistas. Es decir, lo que se conoce como ciencia actuarial, una traducción literal del inglés, es un desarrollo que surge al interior, un desarrollo matemático, digamos así, que surge al interior de las sociedades mutualistas. Y esto es más interesante aún porque nos muestra que los conocimientos de los trabajadores de la época eran bastante profundos. Un ejemplo concreto de esto, una sociedad mutualista chilena muy importante se llamaba Sociedad de Artesanos La Unión, SAU. Y la Sociedad de Artesanos La Unión tiene, ¿no es cierto?, hoy día un archivo histórico que se puede visitar previa consulta, qué sé yo, en el centro de Santiago. Y en ese archivo histórico ustedes van a encontrar la biblioteca de lo que era la Universidad Popular, es decir, el lugar donde estudiaban esos trabajadores que eran ebanistas, ¿no es cierto?, eran principalmente artesanos o trabajadores del mundo industrial, ¿no? Y entonces es interesante que en esa época, ¿no es cierto?, las sociedades mutualistas no solo proveían de seguros de salud y de vejez, sino que además entregaban educación a sus miembros, ¿ya? Y en el caso de la Sociedad Artesanos La Unión, emblemática sociedad chilena, eh, esa formación se entregaba mediante esta Universidad Popular. Y ustedes pueden visitar estos archivos y ver, ¿no es cierto?, el tipo de libros que se leían. Muy bien. Entonces, antes de entrar al tema del seguro, quiero que recapaciten ustedes un poco sobre esto de las sociedades mutualistas. El fondo se iba acumulando, iba creciendo el fondo, había cálculos para saber el riesgo y cuál debía ser la aportación, en el caso del seguro le llaman prima, pero ellos lograban ahorrar y construían sus propios hospitales para que les saliera más barato, al igual que los mecánicos, los microbuseros tienen sus propios talleres porque les sale más barato en su propio taller reparar autos, ¿no? Y incluso generaban universidades. Entonces la explicación que dan es que bueno, cuando salió el seguro, el seguro social y todo esto, se perdieron muchas de las sociedades mutualistas. Pero hay otra explicación también, que esa es la que yo me he dado a mí mismo también, que es la modernidad. Cuando viene la modernidad viene la individualización. Y el individualismo va en contra de este tipo de organizaciones, porque una sociedad mutual requiere organización, requiere confianza. Entonces, para poder tener una sociedad mutual, se requiere que la gente se organice, y mientras más individualizado se volvió la sociedad, pues menos organización hay, y entonces es más fácil firmar un contrato, pagar tu seguro y que se haga cargo la aseguradora, a pesar de que las sociedades mutuales, para poder contrarrestar la información asimétrica y el riesgo moral, pues requieren confianza. Entonces no es lo mismo que en tu familia hagas una sociedad mutual donde entre toda la familia aporta un dinero, hay transparencia, y si alguien choca, pues de ahí se paga, o hacerlo para enfermedades, no lo sé. Al final, financieramente, pareciera que es mejor una sociedad mutual que un seguro, pero el gran problema es que mientras no haya organización y no se construya confianza, es muy difícil elaborar estas sociedades mutuales, ¿no? Ahora, se requiere también, en el caso de un seguro, tenemos que tener claro que el seguro, para comenzar, es un contrato. Y a diferencia de una mutual, la mutual es un conjunto de personas organizadas y que confían entre ellas y se vigilan una a la otra. Entonces,
Esto es con una empresa, es un contrato con una empresa. Mediante este contrato, la empresa, perdón, tú, que eres perdón, no, la empresa, el asegurador, se obliga, a cambio de que tú le pagues una prima, tú le pagas una prima y él a cambio de eso se obliga a darte dinero, a indemnizarte dentro de los límites, porque se establecen los límites de cuánto es lo que más que te puedo pagar y bajo qué condiciones te lo voy a pagar. Entonces, dentro de los límites convenidos, a pagarte la pérdida o el daño. Y esto tiene que ser por un acontecimiento incierto, es decir, no puede ser que tú te hayas suicidado o algo que tú ya sabías que estabas enfermo y que te ibas a morir, entonces no era incierto. Entonces tiene que ser un riesgo. Y a pagar, se comprometen a pagarte capital, es decir, dinero o una renta, dependiendo. El capital si es un daño y una renta si es una pérdida. Si tú mensualmente perdías 100 pesos y firmaste un contrato que te cubriera esos 100 pesos mensuales, te van a ir pagando esa renta. O por el otro lado, si tú aseguraste tu auto y tu auto quedó totalmente dañado, pues te van a pagar un capital, que es el precio de ese auto, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más a fondo las mutuales y los seguros. Y para esto, vamos a ver algo sobre los aspectos básicos del seguro. Con el primer punto, quisiera introducir un poco cuál es realmente el objetivo, ¿no?, de una compañía de seguros. Al final, una compañía de seguros se fundamenta básicamente porque absorbe riesgos. Y es un poco curioso, ¿no?, pero todo gira en torno a la palabra riesgos. Y sin el riesgo nosotros, los actuarios, nosotros, los gestores de compañías de seguros, realmente no existiríamos. Pero realmente, ¿qué tiene que tener un riesgo? Lo primero, tiene que ser incierto, y que sea incierto o aleatorio significa que tenga que tener una probabilidad, ¿no? Y esta probabilidad, los axiomas de probabilidad nos dicen que tiene que ser una probabilidad que sea obviamente positiva, pero que no sea el 100%. Entonces, el riesgo tiene que ser incierto, ¿no?, aleatorio, que no sabes cuándo va a pasar, pero que es posible que pase. Y de ahí surge la segunda característica, que es obviamente que sea posible. Un suceso imposible, pues no es asegurable. También que sea concreto y no sea abstracto, es decir, que se fundamente en un bien, en una persona en concreto, no que asegure, pues a lo mejor a una población o asegure a una familia entera. Quizá que sea concreto nos ayudará a saber más, pues, por ejemplo, ¿no?, los capitales en riesgo que hay en un seguro. Y bueno, considero que es una característica fundamental. Hay muchos ejemplos que muchas veces alguna compañía de seguros ha asegurado algún riesgo y no ha concretado en concreto cuál es ese riesgo asegurable, y ha habido un siniestro, y luego cubrir ese siniestro pues puede incurrir en pérdidas en la compañía. Entonces, con mucho cuidado con esta palabra. El riesgo tiene que ser concreto. Obviamente tiene que ser lícito, tiene que estar regulado bajo una normativa. Y aquí, permitirme que os comente que aquí hay gente de numerosos países y cada uno tendrá que velar por la normativa que realmente le regule. Aquí en España pues estamos regulados bajo la Dirección General de Seguros, y seguro que en otros países, luego lo veremos, pues tenéis vuestra propia regulación. De los últimos características, que tiene que ser fortuito, es decir, no lo tengo que hacer adrede. Y esta característica es fundamental. En los últimos años hemos encontrado muchísimos riesgos relacionados con el fraude. Personas que se siniestran, por ejemplo, en el seguro de coches, pues que fingen siniestros para cobrar una cantidad económica del seguro. Por lo tanto, actualmente es la novedad y muchas compañías están intentando detectar el fraude. Por lo tanto, el fraude no entraría dentro de una característica. Siempre el siniestro tiene que ser fortuito, no tiene que ser a voluntad de la persona. Y por último, que tenga un carácter económico, que sea cuantificable. No me sirve que no lo pueda cuantificar económicamente. Por lo tanto, estas 6 características que cuento
pues son las más importantes para cubrir un riesgo. Más detenidamente, ¿qué normativa se regula en los seguros? Aquí en España pues, tenemos la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras, vigente desde el 1 de enero del año 2016, y estoy convencido de que vosotros tenéis que mirar en cada uno de los países, tenéis que mirar vuestra normativa local donde esté reglada la normativa de seguros. Aquí en España también tenemos un ente que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que lo que hace es asegurar aquellos siniestros, pues quizás sean extraordinarios, por ejemplo, un terremoto o un acto vandálico, por ejemplo, un terremoto no lo cubriría una entidad aseguradora. Hay otro ente asegurador que es público, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que pues tiene esa finalidad. A vosotros tenéis que mirar en vuestros países si tenéis un ente similar, porque a veces hay siniestros pues, que no los tenéis que cubrir vosotros como entidad aseguradora. Como decía, aquí en España el Consorcio de Compensación de Seguros pues, cubre la cobertura de riesgos extraordinarios, ya os he comentado algunos ejemplos. Más concretamente, hablando de qué características tiene que tener ya un contrato de seguros cuando un cliente llama a nuestra puerta, ¿no? Y quiere un contrato de seguros, quiere asegurar el coche, quiere asegurar la casa, quiere asegurar la vida de una persona, pues lo que realmente queremos es hacer un contrato de seguros con esta persona. Un contrato entre la aseguradora, nosotros y la persona. ¿Y cuáles son las características? Porque tiene que ser consensual. Tiene que haber una pues, negociación, ¿no? En el precio con nuestro cliente, que sea oneroso, es decir, y aquí el ejemplo claro es, por ejemplo, si quiero asegurar la vida de una persona, si esa persona fallece, la familia va a dejar de percibir pues, su salario, por ejemplo, si esta persona estaba trabajando, su familia va a dejar de percibir ese salario y, por lo tanto, buscamos cubrir siniestros que sean onerosos, que causen una pérdida, en este caso, a esta familia. Que haya buena fe entre las partes. La aseguradora no tiene que cobrar un precio excesivo fuera de los fundamentos estadísticos, ni el cliente tiene que buscar la mala praxis, ¿no? de este contrato. Que sea bilateral entre el cliente y nosotros y de adhesión voluntaria. No puedo obligar a ningún cliente a que se asegure conmigo. ¿Qué elementos ya más detenidamente tiene que tener dentro del contrato de seguros? La persona, que lo llamamos el tomador, y realmente, ¿quién es el tomador? El tomador es el que paga el seguro, el que de su bolsillo sale el dinero. Y es distinto, cuidado, que muchas personas lo confunden con el beneficiario. Beneficiario es realmente quien está cubierto en la póliza. Y ustedes se preguntarán, ¿y no es lo mismo el tomador que el beneficiario? Pues en algunos casos sí, ¿no? Una persona que contrata su seguro para él conducir su coche, pues tomador, y lo paga el dinero, paga el seguro esa persona, será el tomador, y si en caso de siniestro se beneficiará a esa persona. Pero, por ejemplo, yo se lo puedo asegurar a mi mujer, le puedo asegurar yo el seguro del coche que ella conduce. Por lo tanto, si yo pago ese seguro, sería yo el tomador y mi mujer sería la beneficiaria. Y en este caso ya esas dos figuras no coincidirían. Todo el mundo se confunde en estos términos y desde el punto de vista legislativo, pues como les he comentado, no tienen nada que ver. El asegurado sería otra de las figuras, en este caso ya más concisamente, tendría una similitud, ¿no?, con el beneficiario, el asegurador, obviamente la compañía de seguros y lo que sería la póliza, que es el contrato que hay entre ambas partes. Nos profundizamos en el punto, para mí, obviamente, que tiene sentido a este webinar, ¿no? Que es donde realmente espero que ustedes hoy aprendan las bases técnicas, ¿no?, de un seguro. Y para obtener una prima, es el precio, esa prima, el precio que realmente el cliente va a pagar. Esta prima no se construye de manera sencilla, ¿no? Se construye a través de varios pasos. Partiremos de la prima pura, que ustedes pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, y esta prima pura la obtendremos dependiendo
y diferenciaremos claramente si aseguramos la vida de una persona, un seguro de vida, donde utilizaremos las famosas tablas de mortalidad, o si aseguramos, o si el seguro es un seguro de no vida. Por ejemplo, aseguro la casa, aseguro el coche, aseguro, por ejemplo, que he alquilado una casa y el inquilino no me paga ese seguro, o, por ejemplo, tengo un negocio familiar y se me quema, aseguro el negocio familiar. Esa tipología de seguros están englobados en los seguros no vida. Y la tarificación, el pricing, el obtener el precio del seguro es totalmente distinto, y ahí se utilizan técnicas estadísticas. Por ejemplo, en la carrera de ciencias actuariales, en la carrera de estadística, se ven todas estas técnicas que, bueno, daría juego incluso a realizar un máster solo estos dos puntos. Esto sería para obtener la prima pura. Ahora profundizaremos un poquito más en este concepto. Una vez obtengamos la prima pura, pasaríamos a obtener la prima de inventario. Ahora veremos cómo pasamos de una a la otra. Y en la prima de inventario incluiríamos los gastos internos de las compañías de seguros. Obviamente las compañías de seguros tienen gastos, los sueldos y salarios de los empleados, los alquileres de las oficinas donde los empleados trabajan, las aplicaciones informáticas, los ordenadores, la impresora. Todos estos gastos constituyen lo que denominamos los gastos internos, y esos gastos tienen que ir incluidos en la prima. A continuación, la tercera parte, obtendremos la prima comercial, y además hay que añadir los gastos externos. ¿Y qué son estos gastos externos? Principalmente la comisión que nuestros comerciales reciben por vender esa póliza. Sin los comerciales realmente el sector asegurador no existiría. Las personas que venden esos seguros cobran una remuneración y por lo tanto estarían englobados en lo que denominamos gastos externos. Y por último, la prima de recibo. La prima de recibo sería incluyendo a la prima pura, le añadimos los gastos internos, luego añadimos los gastos externos y además tenemos que incluir los impuestos que la legislación nos obliga. Muy bien, entonces aquí solamente agregaría yo brevemente, quédense con esta idea de prima pura. La prima pura es el valor del riesgo. Entonces calculamos qué podría ocurrir, qué frecuencia existe de que eso ocurra, y establecemos cuánto debemos pagar. Entonces nuestra póliza establece una prima y luego vienen otros gastos, ¿no? Los gastos de administración y las comisiones, ¿no? Los agentes de seguros cobran un dinero por vender el seguro, y los impuestos, ¿no? Entonces la prima pura, eso es lo más importante, y en algunas ocasiones las empresas de seguros le meten mucho a gastos internos, gastos externos, y a veces el gobierno cobra mucho impuesto. Entonces, vamos a ver algo que ocurrió, lo que vimos hace unos minutos. Todos estos son temas que se están discutiendo actualmente. Lo que veíamos ahorita de las mutuales, pues es algo que se habló el viernes en Chile, y ahorita vamos a ver algo que ocurrió el día 11 aquí en México, precisamente de las empresas aseguradoras. Pero cuando escuchen prima pura, ahorita que en esta conferencia que vamos a ver, recuerdan esto. ¿A qué se refieren con la prima pura? Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un verdadero privilegio, un honor y un gusto ser el moderador de un panel con 3 distinguidos miembros de nuestra comunidad aseguradora. Tanto José Alfredo Tijerina como Ricardo Ernesto Ochoa como Javier Llamosas son personas muy importantes en esta industria, y nos agrupa o nos convoca un tema muy importante para nosotros. A mí me da mucho gusto tener en un mismo panel autoridades y a Javier como miembro representante de la industria de seguros para ver este tema que de repente parece nuevo, pero es un tema que tenemos muchos años con él en el sector asegurador mexicano. Desde que yo inicié en el sector asegurador mexicano hace ya algunos añitos, tenemos este gran reto de crecer. Y yo digo que es un reto de crecer no solamente en el volumen de las primas, sino crecer en nuestra cobertura, en el número de asegurados. Tenemos, yo diría que de alguna manera, una deuda con una parte importante de la población a la que no hemos
podido o no hemos sabido hacer llegar los beneficios de un seguro. En este escenario, por supuesto que la regulación juega un papel importante y aquí, bueno, pues tenemos a dos figuras muy destacadas en ese sentido que, pues con los que veremos qué puede hacer la regulación para contribuir a este desarrollo. También es muy importante saber y entender el papel que puede jugar la tecnología, qué podemos hacer con tecnología para acercarnos a este segmento tan importante de la población. ¿Qué riesgos tenemos que tomar? Finalmente, tenemos que encontrar una manera en la que podamos penetrar de una manera muy eficiente y muy eficaz. Tenemos que hacer lo posible para que las primas se destinen fundamentalmente a comprar cobertura de seguros y no a pagar gastos de administración. Hemos hecho algunos esfuerzos en el pasado para llegar a este tipo de segmentos y el porcentaje de la prima que se usa en gastos es un porcentaje muy importante y la verdad que valdría la pena hacer que la mayoría del dinero que paguen las personas esté relacionado con cobertura de riesgo. También tenemos que diseñar pues, los productos adecuados para el segmento al que queremos penetrar. Y entonces este fenómeno de la inclusión, este reto de la inclusión, como yo le quisiera llamar, a mí me parece un reto muy atractivo que une a las autoridades con el sector asegurador. A mí me dio mucho gusto la primera vez que conocí a Ricardo Ochoa como presidente de la comisión, escuchar que una de sus principales preocupaciones era precisamente esta. Y creo que este panel nos puede ayudar a entender qué podemos hacer, cómo podemos trabajar conjuntamente para que cada vez más mexicanos tengan un producto de seguro a su alcance. Una de las cosas que esta pandemia nos ha hecho mucho más visible son estos aspectos de desigualdad. Y uno de ellos, importantísimo, ha sido, por ejemplo, el acceso a la salud. ¿Qué podemos hacer como sector asegurador para ayudar a que haya un mejor acceso a la salud preventiva, que haya yo diría que una mejor situación de las personas que puede enfrentar pues un evento tan terrible como este por el que estamos pasando? Entonces yo, sin más, porque aquí yo modero y los que hablan son los que saben, yo les quisiera preguntar a cada uno de ellos, si están de acuerdo, empezamos por José Alfredo, seguimos por Ricardo y Javier, el tercero. Yo les quisiera preguntar, desde su punto de vista y desde sus organizaciones, ¿cómo se ha abordado este tema de los seguros inclusivos? ¿Cuáles han sido las principales acciones que han llevado a cabo y cuáles son las principales acciones que consideran que debemos llevar conjuntamente a cabo para hacer una realidad este tema de la inclusión? Entonces, si quieren, podemos empezar con José Alfredo. Sí, muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias por la invitación a la AMIS a esta plática. Respecto a esta pregunta, bueno, tenemos el Plan Nacional de Inclusión Financiera, que presenta diagnósticos, objetivos, estrategias y líneas de acción para impulsar la inclusión y las competencias económico-financieras. Como ustedes saben, esta política se integra y coordina a través del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, la CONAIF, y el Comité de Educación Financiera, que es el CEF. Entre los meses de diciembre de 2019 y febrero del año pasado, justo antes de que iniciara la pandemia en México oficialmente, ¿no? Y a través del grupo de seguimiento de inclusión financiera, se realizaron rondas de consultas con los diferentes miembros, los diferentes gremios y sectores, para tratar de conocer la propuesta preliminar de esta política nacional, ¿no? Dentro de estas consultas, obviamente participaron, entre otros, la AMIS, claramente, ¿no? Y así como la AMAFORE, que son, digamos, dos de los puntos relevantes que esta unidad ve en la Secretaría de Hacienda, ¿no?
Ahora bien, con base en una serie de rondas y respuestas a preguntas específicas y temas diversos, ¿no? Se fortaleció el diagnóstico, que fue algo que se buscaba hacer, y se reajustaron los objetivos y estrategias de esta política nacional. Uno de los más relevantes fue el objetivo 1, que al final de cuentas básicamente se señaló específicamente como facilitar el acceso a productos y servicios financieros para personas y MIPYMES. Dentro de este objetivo, la estrategia 1.3 habla específicamente de facilitar la apertura y el uso de cuentas de ahorro para retiro, seguros, inversiones y crédito para aumentar la tenencia de productos financieros. Y ya dentro de esta estrategia, entre las líneas de acción, la 1.3.4 establece impulsar la regulación que fomente el uso de seguros masivos y microseguros que complementen la oferta actual, ¿no? Es decir, quedó plasmado y quedó claro dentro de esta política que el tema del empuje en seguros es un punto relevante, y el tema de la inclusión o el uso de seguros masivos y microseguros era un tema al que habría que darle mayor peso en lo que resta, digamos, de esta administración, ¿no? Uno de los anuncios que hizo la Secretaría de Hacienda al respecto fue el acuerdo que alcanzó con la Secretaría de Educación Pública, básicamente donde establece que se integre la educación básica y media, precisamente materiales educativos de productos financieros, para ir generando una cultura de precisamente de seguridad o de aseguramiento en las personas en general. Obviamente, además tenemos la otra vertiente, que es el tema de las MIPYMES, que las que debemos llevar a cabo, ¿no? Bueno, muchas gracias, José. Ricardo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros de esta mesa, a Nacho, Alfredo, Javier. Me da mucho gusto participar en esta 30 convención de la AMIS. Les comparto que también esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas está este año celebrando el 30 aniversario de su creación. Entonces, me da mucho gusto que podamos estar compartiendo estos aniversarios. Yo creo que el tema que se está poniendo en esta convención y particularmente en esta mesa es sumamente relevante para un país que tiene un 2.6% de penetración en seguros, como porcentaje del PIB, y que tiene además un potencial de mercado asegurable, hoy no asegurado, prácticamente del mismo tamaño que el mercado que actualmente está asegurado. Esto lo que quiere decir es que hay mucha necesidad del seguro y hay un mercado potencial amplísimo. Y realmente la pregunta, la interrogante que estamos tratando de responder es: ¿cuáles son las razones por las que estamos en esta situación que es claramente insatisfactoria? ¿Y qué deberíamos de estar haciendo, cada quien en el lado que le corresponde? En el lado de la comisión, pues revisar si efectivamente hay inhibiciones de la regulación o si la regulación de alguna forma, si no inhibe, pudiera estar fomentando una mayor participación en la cobertura del seguro. Creo que son aspectos muy oportunos, muy relevantes, que además los hace más relevante la situación, la coyuntura que estamos viviendo. Nacho hace un momento se refería a la prioridad que nosotros teníamos cuando llegamos a la comisión. Déjenme decirle que esa prioridad la seguimos manteniendo, que es la de aumentar la inclusión en la cobertura del seguro, y que la coyuntura de la pandemia lo que nos ha hecho es observar que es muchísimo más urgente y mucho más relevante mantener esta prioridad. En ese sentido, pues seguimos trabajando en esta parte. Quiero decirles que vale la pena
un poco precisar, contextualizar el tema de la inclusión. Invariablemente, cuando se habla de inclusión, se llega a aterrizar en temas de microseguros, de seguros masivos. Nosotros pensamos que la inclusión es muchísimo más allá, es mucho más amplio que estos dos temas que acabo de decir. Estos dos temas más bien son como instrumentos o vehículos por medios de los cuales incrementar la inclusión en ciertos segmentos de la población. Sin embargo, creo que lo que debemos de visualizar nuestro campo de acción para, cuando hablamos de inclusión, decir que estamos hablando de brechas en la protección, de segmentos de la población o de riesgos que por cualquier razón no están claramente ubicados y no solamente no cubren un segmento de la población, sino puede ser que al universo completo de la población lo estén cubriendo. En esta introducción yo quiero señalar que como parte de esos esfuerzos de inclusión, en esta coyuntura lo que esta comisión hizo fue facilitar el registro para incorporar productos que de origen excluían las coberturas de pandemias y que una vez que se detona esta pandemia, dimos las facilidades regulatorias para que se pudieran incorporar estas inclusiones. Creo que son temas que en esa perspectiva podríamos revisar. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Javier. Pues muy buenas tardes a todos. Me uno al agradecimiento de poder estar en este panel. Es un gusto estar con Ricardo, con Alfredo, con Juan Ignacio. Muchas gracias a la AMES por la invitación. Yo creo que desde el punto de vista aseguradora siempre nos hemos preguntado cómo buscar tener cada día más asegurados. Y yo me uno un poco también a la inquietud de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que debemos de buscar cómo poder dar y cubrir esas grandes necesidades que tiene el pueblo mexicano. Cuando uno viaja por la República y ve tantas personas, tantas viviendas, conoce y ve los desastres naturales que tenemos en todo el país, las defunciones, y yo creo que la pandemia no nos ha dejado atrás, pues vemos claramente que el esfuerzo que se haga siempre va a ser muy importante. Y si en el pasado posiblemente no hayamos tenido el éxito como bien se menciona, yo creo que el tener paneles de esta calidad, de este tamaño, pues nos debe de ayudar como sector, y hablo como industria, a ver la manera y realmente buscar la manera de poder incluir a más gente a las bondades del seguro. Yo creo que si lo hubiéramos, pues ha habido grandes esfuerzos de muchas de las asociadas, de muchas compañías de seguros, me atrevo a decir también de muchos agentes de seguros, pero coincido con lo que mencionaba Juan Ignacio al principio. Yo creo que debemos de cuidar muchísimo que cada peso que pague el asegurado, sobre todo en la modalidad de inclusión financiera, pues debe ser una prima de riesgo. Y tenemos que ser muy eficientes en nuestros modelos, precisamente para buscar que sea accesible en precio y sobre todo buscar los canales de distribución necesarios. Yo creo que un tema que nos está detonando es precisamente pues, el tamaño del mercado. Yo creo que México tiene muchísimo por seguir creciendo y qué mejor que el sector asegurador estemos a la altura precisamente de buscar que cada mexicano pueda estar asegurado y pueda cubrir pues, lo que es su patrimonio familiar, su patrimonio de salud y también pues, buscar herramientas que le puedan favorecer el ahorro. Yo por eso también coincido que, no importando las experiencias pasadas, porque pues, si pudiéramos hablar que muchas aseguradoras hemos incursionado productos de inclusión, algunos con más éxito, otros con menos, pues la realidad es que cuando vamos viendo y vamos tratando de aprender de esos errores que se hacen cuando uno busca desarrollar un mercado, pues siempre se queda con la satisfacción, no nada más de hacer el esfuerzo, sino sobre todo de aquellos factores que contribuyeron realmente a tener más asegurados. Es que
Muchas gracias, Javier. Gracias por su respuesta. Yo quisiera preguntarte, José, desde tu... Es una pregunta, fíjate, curioso, una pregunta al regulador, a los regulados. Desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que son las principales barreras regulatorias que pueden limitar el desarrollo de estos seguros? Sí, muchas gracias, Juan Ignacio. De hecho, la política, la regulación y la supervisión adecuada son fundamentales, ¿no?, para poder desarrollar un mercado de este tipo y en especial para el acceso a los seguros, ¿no? Entonces, el desarrollo de la confianza entre las aseguradoras y los consumidores de bajo ingreso o de las pequeñas empresas, las MIPYMES, pues determinan quién puede operar el mercado y a qué costo, ¿no? Dentro de las lecciones que están surgiendo de los estudiosos respecto de este tema, han señalado algunos puntos que creo que son relevantes mencionar. Uno es, las aseguradoras no pueden registrar productos bajo el marco de microseguros si enfrentan una mayor carga de regulación, es decir, si enfrentan una regulación excesiva. Entonces, el tema de qué tanta regulación tener es importante, ¿no? Obviamente, para aumentar la inclusión se requieren esfuerzos complementarios en el ámbito de la educación financiera y la formación de la industria. Un tercer punto es el monitoreo de la línea de negocio de microseguros. Podrá permitir a los supervisores observar el crecimiento y la calidad de los productos y servicios. Es decir, se necesita una combinación adecuada de regulación e incentivos para establecer un microseguro dedicado o participar en esta línea de negocio, ¿no? Finalmente, la regulación debe permitir un enfoque dinámico, dado que esto es cambiante, las situaciones, y eso lo hemos aprendido a partir de la pandemia, ¿no? Mucho más que antes, pero el enfoque dinámico que debe responder a las condiciones del mercado, cómo se desarrolla el mercado. Al final de cuentas, un microseguro, un seguro inclusivo, protege a la familia, protege al individuo, protege a las pequeñas, micro y pequeñas empresas de un evento que pudiera, por un lado, afectar a su familia y por otro lado, en el caso de empresas, es simplemente detener la marcha del negocio, ¿no?, que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo, esta parte de esta mezcla de regulación e incentivos que menciona José me parece muy interesante. A mí me gustó tu definición de seguros inclusivos, me gustó este enfoque de que no es solamente a personas a las que no llegamos, sino también son riesgos que no hemos incluido. Eso me hizo reflexionar. Y yo quisiera preguntarte, porque bajo ese enfoque, porque es un enfoque más amplio que el de simplemente cubrir un segmento de la población socioeconómicamente menos favorecido, bajo ese enfoque, ¿qué experiencia conoces tú que nos pueda servir, ahora sí que, pues para copiar, para tratar de emular en el mundo, que tenga que ver con la regulación, pero entendiendo que la regulación solita no es el motor de esto, sino que tiene que ser la combinación de una serie de factores? Pero, ¿qué experiencia conoces tú a la que nos debamos nosotros de acercar? Sí. Bueno, yo empezaría diciendo que a nivel internacional y un poco vinculando el tema con el título de esta convención, que son nuevas realidades. Lo que está sucediendo a nivel mundial es que efectivamente se están reconociendo nuevas realidades que dan origen a nuevos riesgos y por lo tanto a necesidades de cobertura. Estas nuevas realidades, algunas no son tan nuevas, igual que como tú decías al principio, pues el tema de inclusión parece nuevo, pero no lo es tanto, ¿no? Algunas de estas nuevas realidades parecen nuevas y otras no, otras sí son más tradicionales y otras sí son pues muy nuevas, son muy actuales. Voy a empezar con las experiencias un poco de cuestiones que
que parece que son nuevas, pero ya tienen tiempo. Y esto aplica, les digo, estos son temas que se retoman a nivel de la agenda internacional. Dos de estas relativamente nuevas realidades, una es el nuevo rol de la mujer en la vida política, económica y social de prácticamente todo el mundo. Esto obviamente, si antes lo que teníamos eran seguros cuyo demandante era principalmente el género masculino, pues ahora están surgiendo nuevas formas de demanda, nuevas coberturas. Ahora resulta que las mujeres pues son dueñas de una compañía, que son cabezas de un hogar, que no necesariamente tienen pensado casarse y tener hijos, han estado evolucionando y por tanto su perfil de riesgos puede ser muy distinto al perfil del riesgo de los hombres. Esa es una nueva realidad. Otra nueva realidad es el tema de todos los eventos que están relacionados con desastres naturales, muchos de ellos vinculados al fenómeno del cambio climático. Estas dos nuevas realidades están dando origen a nuevas agendas a nivel internacional, a nuevas agendas donde los reguladores pueden estar incorporando ciertos incentivos en la regulación. Pero antes de eso, quiero decir que aún antes, y sobre todo en países desarrollados, aunque también se dan casos de ejemplos en países emergentes, que hay una especie que yo podría designar como autorregulación. En la medida que la reputación es uno de los activos más valiosos de las compañías y no es el que más, estas dos nuevas realidades generan presiones sociales a las compañías y a la medida que no los atiendan, pues van a ver afectada su reputación. El valor de la compañía se va a ver reflejado en disminuciones en el mercado. Por el contrario, si lo reconocen, pues va a ser un premio. De los nuevos, pues es todo el tema de las coberturas pandémicas. Lo que nosotros estamos observando es que las coberturas de vida y de salud, pues las aseguradoras los están cubriendo. El riesgo no cubierto es el de interrupción de negocio. Es un riesgo muy difícil de cubrir porque está altamente correlacionado y no tiene la naturaleza fortuita de un riesgo asegurable, porque al final del día la interrupción de negocios se da por decisiones de gobiernos para hacer confinamientos. Entonces todo se correlaciona. Y los que son tradicionales, y esto nada más lo quiero mencionar para ponerlo un poco, porque a mí me parece de los ejemplos de las modalidades más interesantes, es que en países emergentes y en países en desarrollo, la figura de la microaseguradora es una figura muy interesante para uno de los productos de inclusión, y subrayo esta parte, uno de los productos de inclusión. Los otros tres que yo acabo de mencionar no necesariamente tienen que ver con microseguros, son en este contexto más amplio. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Muy interesante tu respuesta. Javier, a ti como te tengo más confianza, yo te diría que reaccionando a la respuesta de Ricardo y al planteamiento de José, ¿qué mercados crees que deberíamos de nosotros buscar? ¿Qué segmentos, qué características crees que deban tener los seguros para el mercado mexicano en esta definición más amplia que pone Ricardo en la mesa de una especie de una nueva realidad, a lo mejor una parte que ya estaba pero que no veíamos y otra parte que sí es nueva y que seguramente va a incidir en el futuro de nuestras compañías? Y yo quisiera destacar aquí especialmente que lo diga Ricardo, porque en esa silla donde está sentado Ricardo, pues tienes que tener como que algo en la mano izquierda y algo en la mano derecha, porque tienes el riesgo de la solvencia por un lado y el riesgo de la estabilidad del sistema a la vez, que tienes que tomar riesgos pues, para que el mercado pueda entrar a estos segmentos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión? Mira, yo lo que les quisiera comentar es un poco
cómo ha estado la oferta desde el punto de vista seguros inclusivos, ¿no? Si lo vemos, o sea, prácticamente los grandes esfuerzos han sido pues, un poco atender ciertos niveles socioeconómicos, principalmente el C- y el D. En una actividad formal, son trabajadores que tienen un trabajo estable y a través de esquemas y mecanismos de cobranza, como puede ser el descuento por nómina, pues han sido instrumentos que han permitido pues, que la gente pueda tener acceso a la cobertura, por un lado, y por otro lado, pues a darle una continuidad a esa cobertura, porque algo que es muy importante en todos los seguros, en particular también los inclusivos, pues que no sea nada más el comprarlo por una necesidad parcial, posiblemente de corto plazo, sino buscar que la gente esté asegurado en el largo, sobre todo en el mediano y largo plazo. Y esto es un poco de las cuestiones que ha habido como industria, que algunas han sido muy exitosas y en otras pues, nos ha faltado algo para poder hacerlo. Estos instrumentos de descuento por nómina, pues lo que ha permitido claramente es que el trabajador pues siga asegurado de una manera constante y sobre todo que con el tiempo se permite tener pues unas tarifas más razonables y por otro lado la misma conservación pues nos ayuda a evitar la famosa antiselección. Nosotros en otros casos que hemos incursionado, pues ha sido en seguros de responsabilidad civil en automóviles, distribuidos a través de canales comerciales como gasolineras, etcétera, que desde el punto de vista a nivel de venta ha sido muy interesante. Pero en cuanto a conservación, pues hemos fracasado y la realidad es pues, que la gente lo compra porque tiene el seguro obligatorio o tiene alguna necesidad de emplacamiento, pero con el tiempo pues pierde ese interés. Y yo creo que algo que es muy importante, y lo han mencionado tanto Ricardo como todos ustedes, es buscar pues, que la inclusión financiera pues también sea pues, con temas sólidos, sobre todo pues, el contar con una regulación, que hoy en día la contamos, ha habido yo creo grandes esfuerzos por parte del regulador de dar facilidades a los microseguros, a las microfinancieras, pero vemos claramente que no nada más son pues, herramientas o herramientas digitales con lo cual se puede comercializar de una manera más barata, ¿no? Yo creo que también hemos visto, sobre todo financieras de éxito en muchas comunidades que han incluido el factor humano. Y así como la reputación es muy importante de la compañía de seguros, pues también es muy importante de la persona que hace y convence y le busca pues realmente empujar el seguro. Y yo creo que es algo que es una oportunidad como sector poder pensar también en presentar una oferta en comunidades con gente dentro de las comunidades. Y ahí es donde yo creo que pudiéramos buscar tener mecanismos de poder favorecer a tener, pues no intermediarios porque prácticamente distribuyen un solo producto, pero sí tener la manera de tener colaboradores que impulsen y empujen el seguro en comunidades de bajo ingreso y sobre todo que le pueda dar la continuidad a la cobertura, porque yo creo que es parte fundamental. Yo creo que viendo casos de éxito, pues hay muchos, ¿no? Tengo entendido que Brasil es uno de ellos, en donde realmente pues lo que se busca es pues, tener ese socio comercial dentro de las comunidades que explique, pueda convencer y sobre todo pues con la base de que la confianza pues lo da también la persona que nos pueda representar. Así que yo creo que en lo que sí creo que puede haber una oportunidad a futuro pues, es buscar esa combinación entre tecnología y por otro lado el factor humano que es muy importante, ¿no? Ya de lo que es, digamos, la tecnología, pues debe buscarse que sea una tecnología simple, que sea preferentemente digital, que cumpla todo el ciclo no nada más de la venta del producto, sino también de la información que requiere el consumidor y sea también un canal precisamente para poder indemnizar en caso de que suceda un siniestro. Yo creo que en ese sentido podríamos trabajar conjuntamente. Sí, muchas gracias. Fíjate que yo creo que esta respuesta tuya, junto con las preocupaciones y planteamientos tanto de José Alfredo como de Ricardo, nos hacen, a mí por lo menos me hacen pensar que una cosa que nos hace mucha falta es entender muy bien a ese mercado al que no hemos sabido entender.
porque tal vez les hemos querido vender lo que nosotros creemos que necesitan y tenemos que empezarles a vender lo que ellos necesitan. Exacto. Y el factor humano ahí, coincido contigo, es fundamental. Creo que una de las metas que nos podemos poner como mexicanos en un país como este es que cuando ocurra otra pandemia, si es que vuelve a ocurrir, cuando ocurra otro desastre natural, menos mexicanos caigan en la pobreza por no tener una protección financiera. Yo creo que el drama terrible de las familias que hoy literalmente, y espero no ser demasiado agresivo con mi comentario, literalmente por comprar un tanque de oxígeno se fueron a la quiebra, o literalmente por tener que pagar un par de noches de hospital o el entierro de un familiar. Eso nos tiene que lastimar como mexicanos, y yo creo que como representantes del sector asegurador tenemos que ver qué hacemos para que pase menos o para que no pase. Yo con eso, yo le preguntaría a Ricardo, si tú fueras el comandante de este equipo de trabajo, ¿qué prioridades pondrías como Comisión Nacional de Seguros? Pero yo te diría que más como Comisión Nacional de Seguros, como Ricardo Ochoa, para llevar adelante un verdadero proyecto de desarrollo de seguros inclusivos en la amplitud de la definición que tú mismo diste. Sí. Pues mira, yo creo que retomando los tres temas, los cuatro temas que mencioné en la pregunta que me hiciste anteriormente, pues yo creo que serían esas mismas prioridades. O sea, seguir atendiendo lo que tradicionalmente tiene que atenderse, que es población de bajos ingresos, que cuando sufre cualquier tipo de siniestro, pues, y sobre todo que no tiene ninguna cobertura para afrontar este siniestro, pues fácilmente se perpetúa su condición de pobreza si ya está en esa condición, o baja a esa condición de pobreza, de la cual esa trampa de pobreza es difícil, muy difícil de salir. Y de ahí pues se tendrán que buscar los productos adecuados para ellos. El otro tema que yo mencionaba pues son estas nuevas realidades que no son necesariamente tan nuevas, que son estas nuevas demandas de la sociedad por dar una mayor equidad de género y una protección a los eventos vinculados con desastres naturales. Y la equidad de género no tiene nada más que ver con el tema de la suscripción de seguros, tiene mucho que ver también en la participación de género en los órganos directivos y de toma de decisiones de las compañías y de todas las instituciones del sector. Según nuestros datos, el 8% de directores del cargo de director general está ocupado por mujeres en las compañías aseguradoras. No llega a ser el 19% que ocupan un cargo en los consejos de administración, y así sucesivamente en diferentes posiciones en la función actuarial, como jefes de riesgo, etcétera. Eso se tiene que cubrir. Y la otra cosa que tú mencionabas en términos de género, Nacho, aplicado para los temas de género, es que yo creo que también las compañías deben de ser más, deben actuar de forma más, como se dice, demand driven. No solamente que la compañía le venda lo que le interesa vender, que la compañía venda lo que le interesa al asegurado. Hoy lo que estamos viendo es, por este nuevo rol, esta evolución del rol de la mujer, muchas no quieren tener hijos, saben que no van a tener hijos pronto, y les endosamos una póliza de seguro de gastos médicos donde te cobra maternidad, y no tienen opción. Entonces, hay muchas cosas que no tienen que ser muy complejas. Yo creo que es cosa de sentarse, identificar esos mercados, como tú dices. En la parte de eventos naturales, pues yo creo que es muy importante que desde ya las propias empresas empiecen a incentivar del lado de los activos, incentivar inversiones que sean favorables para el medio ambiente, y que empiecen a desincentivar inversiones que deterioren el medio ambiente.
del lado de la regulación, nosotros vamos a utilizar todos los elementos que pone la regulación en nuestras manos, cuantitativos de solvencia, gobierno corporativo, divulgación y transparencia en la información, para promover desde la regulación que haya declaraciones políticas de las compañías aseguradoras que se adhieren a estas prioridades, que puedan suscribir foros y organizaciones que ya están dedicadas a esta inclusión. Para mí sería un hit que como resultado de esta convención, AMIS pudiera emitir una declaración donde se adhiere a estos principios, los va a promover, se va a adherir a foros internacionales, los que no, en los que estén, pues qué bueno, en los que no estén, que se puedan adherir, y que se pueda ir avanzando toda esta regulación, se puede ir avanzando todas estas prioridades. Y la última es lo de la pandemia. Estamos muy preocupados porque se pierdan los avances que se han tenido en estas coberturas. Este tema del costo de las primas, desde luego que estamos preocupados por los costos de adquisición y los costos de operación, pero en este momento para el tema de seguros de gastos médicos mayores estamos mucho más preocupados por el costo de siniestralidad. Sé que no todo eso corresponde y está al alcance de las compañías. Mucho tiene que ver con los proveedores de estos servicios. Yo creo que sería muy bueno que hubiera algún tipo de negociación entre aseguradoras y proveedores de servicios hospitalarios para que estos costos de servicios hospitalarios no tengan un impacto tan fuerte como lo están teniendo. Eso nos puede llevar años atrás. Muy bien. Entonces, ya para terminar, perdón que me haya extendido en esta presentación de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, pero me parece que es muy importante que ustedes entiendan que esto ocurrió hace 6 días y que en cuanto a la transferencia del riesgo, vemos que las sociedades mutuales pues tienen el problema del individualismo, aunque pareciera que financieramente son mejores, y no hay una respuesta contundente de lo que es el sector asegurador. A lo mejor a ustedes les sorprende escuchar que es una nueva realidad los desastres naturales, como les llaman, o la continuidad de negocios, y el tema de género súper interesante también, pero hacen una pregunta muy interesante y es con la que quiero cerrar el día de hoy para que la mediten ustedes. Hace una pregunta que dice, es que no escuchamos al cliente, no sabemos qué necesitan. Y nosotros, después de estar desagregando y revisando daños, pérdidas y costos adicionales, me parece que coincidimos en eso. Hemos dicho, hay que escuchar a las personas, hay que escuchar a los más vulnerabilizados, hay que entender cuáles son sus capacidades, hay que entender cuáles son sus vulnerabilidades y cuáles son sus verdaderas necesidades. Y en eso coincidimos totalmente con Ricardo Ochoa, en el sentido de que no hay claridad de qué se necesita para garantizar, por ejemplo, la continuidad del negocio. Nosotros ya vimos que un negocio, las pérdidas, hay una línea base y son como rentas que van cayendo mes tras mes. Las pérdidas entran como rentas. Entonces, ¿cómo establecer un monto de rentas mínimo que permita sobrevivir a la empresa? Por poner solamente un ejemplo. Eso nadie lo está calculando. O por otro lado, pensar en qué productos hacen falta, cuáles son las primas, y para eso hay que conocer el riesgo. Y por eso conocer riesgos significa saber cuáles son los daños, pérdidas y costos adicionales que pueden ocurrir en el contexto de un desastre. Y hemos recorrido muchos espacios, muchos sectores, como para tener una idea, ¿no? Y luego la otra, los costos de administración, los gastos de administración encarecen los seguros. La tecnología puede reducirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la transferencia de riesgos permita que las personas que están en mayor condición de riesgo, las familias en más riesgo, puedan sobrellevar
parte de estos daños, pérdidas y costos adicionales? Como verán, no hay una respuesta. Repito, las sociedades mutuales desaparecieron hace mucho tiempo, las únicas que funcionan son de los microbuseros, y ya veremos después que a veces tienen problemas con eso también, porque no resuelven todos los problemas, pero pueden volver a crearse nuevas sociedades mutuales, pero eso requiere organización, requiere salir del individualismo de la actual modernidad, ¿no? Volver a juntarnos, ponernos de acuerdo, y eso puede ser una alternativa. Y por otro lado, pues ya vieron ustedes, las instituciones de seguros en México no saben cuáles son las necesidades, no saben qué productos generar, cómo calcular el costo que se necesitaría. Y eso, en la medida en la que nosotros comprendemos costos asociados a daños, pérdidas y gastos adicionales, entonces podremos incluso incursionar planteando cuáles deberían de ser estos productos más adecuados, cuáles podrían ser las formas de calcular la prima. La prima es cuánto hay que pagar, ¿no? O sea, y eso depende del riesgo. Y el riesgo depende de cuánto nos cueste. Y lo que decían ahorita Ricardo Ochoa, también muy interesante, que dice, es que para que te cueste menos un enfermo, pues negocia con los hospitales para que te cobren menos. Y entonces, como te cuesta menos el daño o la pérdida, entonces pues puedes bajar el precio del seguro. Entonces, ¿cómo hacer para que cueste menos los daños y las pérdidas? Es decir, la reconstrucción o en el caso de la prevención, el reforzamiento o las acciones preventivas. Eso no hay solución al día de hoy, y con eso le paramos.